Buenas noches, Glenn. Mi nombre es Julián. Sé que esta historia que voy a contarte no es exactamente larga y no tiene una conclusión como tal, pero espero que consigas un espacio en tu canal para contarla, ya que para mí fue muy aterradora y desconcertante, y aún hoy en día, unos cuantos años después, me ha provocado pesadillas. Pasó por allá del 2022, en la estación Panteones. Eran las 11 de la noche y yo me devolvía de una reunión en casa de uno de mis amigos. No hubo oportunidad de que me quedara a dormir, y no tenía dinero para tomar Uber o cualquier otro transporte de aplicación. Igual, no era mucho lo que iba a tener que recorrer para llegar a mi casa, por lo que descendí hasta el andén y me puse a esperar el metro. Miré a mi alrededor, inquieto y aburrido. La estación estaba vacía, demasiado vacía. Me recordó mucho a esas historias de terror de internet, los backrooms y todo eso. Estos espacios liminales que deberían estar llenos de gente, y de pronto se encuentran en total soledad. Son aterradores. En fin, ahí estaba yo, parado en medio de un andén en absoluto silencio, aguardando cuando una ráfaga de aire proveniente del túnel me movió el cabello. Pensé que podía ser el tren que venía en camino, y que empujó el aire desde el túnel. Pero esperé, y el tren no llegó. Me quedé mirando hacia el frente, y una cierta incomodidad en mis brazos y piernas empezó a molestarme. Era como si tuviera un peso colgando o algo así. Lo atribuí a la fatiga del gimnasio, y suspiré impaciente porque de verdad quería llegar a mi casa, y ese lugar tan vacío me tenía nervioso. Me giré hacia un lado, y pretendí caminar para pasar el tiempo, pero en el momento que di el primer paso, pude sentir como algo me agarraba por el tobillo y me hacía caer. Me fui de boca contra el piso. Miré hacia atrás alarmado, y ahí, oculto en las vías, vi a una mujer de blanco, con los ojos negros y el cabello muy largo, devolviéndome la mirada. Contado de esta manera puede parecer que nos quedamos viéndonos unos minutos, pero solo fue un instante, un destello antes de que ella se ocultara en el muro. La adrenalina y el susto del momento me llevaron a hacer algo muy imprudente, y es que en el momento de su desaparición, yo giré en el piso para poder asomarme hacia las vías y poder verla de nuevo. Lo hice. Me asomé por el borde, y en las vías no había nada. Un instante después unas luces me cegaron. Yo me asusté y retrocedí, ensordecido por una bocina, pues el tren venía saliendo del túnel y, de no ser porque aparté la cabeza a tiempo, un segundo más y mi cabeza ya no estaría en su sitio. El operador del metro se dio cuenta de esto, y algunos empleados bajaron a preguntarme qué se suponía que estaba haciendo. Yo intenté explicarles que no, y les describí lo que vi y lo que me pasó. Supongo que los empleados de la estación Panteones deben de ver muchas cosas a lo largo de sus turnos, porque sorprendentemente me creyeron. En otro lugar se me hubiese tomado por loco, pero ellos asintieron lentamente y dijeron que debía tener más cuidado, y que no volviera a pararme tan cerca de las vías. A día de hoy no sé qué pudo ser eso. ¿Un fantasma? ¿Un demonio? No lo sé. No estoy muy enterado de estos temas, más allá de escuchar relatos de miedo y ver películas de terror. En cuanto a sus intenciones, me gustaría pensar que solo quería darme el susto, y que la imprudencia de buscarlo fue lo que puso mi vida en riesgo. Sin embargo, ahora tengo más cuidado en el metro. Siempre me pongo de pie lejos del andén, y cuando es tarde por la noche tomo Uber. Me quedo en casa. Lo que sea. Pero intento no irme en metro después de las 10 de la noche. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Mi nombre es Amanda, y soy de la Ciudad de México. La historia que voy a contarles hoy me ha costado mucho procesarla, ya que me hizo cuestionarme mi salud mental.
Sucedió hace unos 7 años, cuando estaba en el penúltimo semestre de la universidad, y fue un evento que cambió mi vida radicalmente. Yo estudié arquitectura en la UNAM, y por aquel entonces, allá del 2018, me encontraba en mi último año de la carrera. Estaba agotada emocional y físicamente, y la anticipación por todos los exámenes, pruebas y proyectos que debía entregar me tenía los nervios de punta. Además, había roto con mi novio de aquel entonces, luego de 2 años de relación. No tenía mucho dinero, ya que a mi padre, quien siempre me apoyó económicamente, le estaba yendo un poco mal con las ventas. Esto también me hacía sentir mal al no poder ayudar en la economía familiar, y como si no fuera suficiente, el auto que me había acompañado los últimos 2 años, un Nissan Suru color azul que pertenecía a mi padre, se averió de forma catastrófica, aunque yo le hacía su mantenimiento casi todos los meses. En fin, era un momento agotador en mi vida, y tuve que volver a usar el metro para moverme de la universidad a mi casa, tal como lo había hecho los primeros años de mi carrera universitaria, solo que esta vez, más cansada e impaciente. Recorría casi toda la línea 3 todos los días, desde Indios Verdes hasta la universidad y de regreso por las noches, cuando terminaba de trabajar en mi proyecto. Era una rutina desgastante, y más de una vez pensé en dejar la carrera, congelarla por un tiempo y conseguir trabajo. Pero mi padre me dijo que me concentrara en graduarme, y que ya él se encargaría del resto. Él me motivaba a seguir adelante, y es un pilar indispensable en mi vida aún hoy. Gracias a él sé que no intenté hacer lo que dicen que intenté, y sé que lo que me sucedió fue real, aunque pocos me quieran creer. Fue una noche de finales de octubre, a eso de las 10 de la noche. Estaba de pie en Metro Universidad, esperando que el próximo tren llegara. La estación estaba casi completamente vacía, salvo por 2 chicas al otro extremo del andén, y un chico que daba vueltas de un lado a otro con su teléfono en la mano, y que parecía estar esperando a alguien. Todos estaban muy lejos de mí, pero por alguna razón me sentí bien estando sola, y me quedé en mi lugar, cerca de la boca del túnel por la que el tren avanzaría para comenzar su recorrido por la línea 3. Tenía mis audífonos puestos, escuchando música como todas las noches, y aunque estaba a todo volumen, eso no impidió que escuchara el tenue siseo de alguien en las cercanías. Yo asumí que no era conmigo, ya que ningún amigo me llama de esa manera, aunque la insistencia de ese siseo me hizo entender que sí iba dirigido a mí. Pensé que tal vez era un acosador o algo así, por lo que miré a mi alrededor, pero no veía absolutamente nadie. Estaba sola, pero seguía escuchando el siseo, solo interrumpido por breves segundos de silencio. Me quité los audífonos y me asomé con cuidado por todos lados, pero no encontré la fuente de ese sonido que, a decir verdad, empezó a ponerme nerviosa. Ahora, aquí empieza lo extraño, y es que sentí el impulso inmediato de irme de allí, pero tan rápido como esa idea apareció en mi cabeza, otro sentimiento, ajeno a cualquier lógica, me convenció de permanecer en el lugar. Es difícil de explicar, pero en pocas palabras, yo me conozco a mí misma. Tengo un carácter fuerte, y cuando algo no me gusta de alguien o de un lugar, me voy y se acabó. En otra circunstancia yo me hubiese largado de allí, dado el misterioso siseo, pero en esa ocasión me quedé. Me puse mis audífonos y permanecí viendo al frente. 1 minuto después el siseo se repitió, y esta vez supe de qué dirección venía. Venía del túnel. Miré hacia la derecha y en la boca del túnel vi a alguien muy pálido, un niño pequeño de tal vez 5 o 6 años. Tenía corte de hongo, ropa de preescolar y una sonrisa juguetona. Me pareció raro ver a un niño solo a esas horas, aún con uniforme, y empecé a mirar hacia los lados por si alguno de sus padres o quizás su hermana mayor estaban cerca. Seguía sola en esa parte del andén,
y de pronto empecé a preguntarme cómo ese niño había llegado a ese lugar sin que yo me diera cuenta. Volví a mirarlo. Estaba a unos 15 metros de mí, y recuerdo que me dijo algo, pero no entendí lo que decía debido a la música. Me quité los audífonos y de nuevo me habló, diciéndome estas exactas palabras: mi mamá está en el túnel, y quiere que vengas. En ese instante se me erizaron todos los vellos del cuerpo, y sentí que me ponía fría como un témpano de hielo. Le pedí que repitiera lo que dijo, con mi voz convertida en un hilo casi mudo. Yo misma no logré escucharme apenas de lo bajo que hablé debido al miedo, pero al parecer ese pequeño me entendió a la perfección, porque repitió lo que dijo con un tono firme y autoritario, antinatural para un niño. Mi mamá está en el túnel, y quiere que vengas. Ven, acompáñame. Me da miedo ir solo. Anda, ven. Extendió su mano hacia mí, y noté que la tenía muy sucia. Era demasiado pálido, casi blanco, y sus manos estaban llenas de aceite o mugre muy negra. Yo quise retroceder. Intenté con todas mis fuerzas echar marcha atrás e irme corriendo de ahí, porque algo en mí sabía que aquello no era algo normal. Pero de nuevo, al igual que al principio, algo extraño, como un sentimiento de calma que me poseía, me impidió correr. En lugar de eso, me enfrasqué en una conversación con él, intentando convencerlo de que se alejara de la orilla y de la boca del túnel. Sin embargo, ese niño parecía mucho más tranquilo que yo, y con una sonrisa burlona me contestaba lo mismo de nuevo, que su mamá estaba dentro del túnel, que fuera con él, y que todo estaría bien. A todas estas yo me preguntaba cómo era posible que los empleados del metro no se dieran cuenta de que había un niño solo de pie, tan cerca de la boca del túnel. Y aquí, comunidad, es cuando todo lo que tenía sentido desapareció. Ese niño, impaciente por mis negativas, me dio la espalda y saltó del andén hacia las vías. Yo solté un alarido de terror, aunque todavía no había llegado el tren. Eso era sumamente peligroso. Le grité que regresara. Miré a mi alrededor en busca de ayuda, pero al verme sola, hice algo que nunca hubiese hecho. También salté a las vías para seguirlo. Ahora, en esta parte de la historia, tengo que dejar algo bastante claro, ya que es muy difícil describirlo con palabras, pero haré todo lo posible. Yo no quería seguir a ese niño. En otra situación hubiese corrido hasta donde alguien, gritando como loca hasta que alguien lo ayudara. Cualquier cosa, en lugar de ponerme en riesgo a mí también. Pero estaba en una especie de trance, y solo tardé un segundo, mientras caminaba por las vías, en darme cuenta de que yo no estaba dominando a mi cuerpo, mientras me adentraba en la oscura boca del túnel. Aunque me sentía en trance, todavía era dueña de mis sentidos. Podía ver, oír y, sobre todo, oler lo que fuera que estaba ahí, oculto en la oscuridad. Las luces de servicio me permitían ver a duras penas las vías. Avanzaba con cuidado, escuchando ecos distantes como si hubiese un grupo de obreros utilizando maquinaria pesada. Todo chirriaba y se sacudía a mi alrededor, y se me aceleró el corazón cuando escuché un bocinazo a la distancia y unas luces lejanas que me cegaron. ¿Ese era el tren? No lo sabía, ya que parecían estáticas. Le grité al niño que volviera, y cuando abrí mi boca para hablar sentí un sabor horrible en la boca, amargo y ácido. Recién ahí me di cuenta del horrible y penetrante olor a putrefacción que había en ese lugar. A unos 15 metros en medio de la oscuridad, estaba el niño, riendo, abrazado a la pierna de una mujer alta y encorvada. Mujer. Bueno, realmente no tengo otra forma de llamarla. Era delgada, con la piel amarillenta y grasosa. Vestía con una túnica negra, larga y deshilachada,
y su enmarañado cabello blanco le llegaba por las rodillas. Aún no puedo olvidar su cara arrugada, su boca torcida y sus ojos negros y brillantes como si fueran dos trozos de cerámica. Emanaba un olor asfixiante, y al verla las piernas me temblaron tanto que me derrumbé en el piso, mientras ella me saludaba. Gracias por venir, Amanda. Intenté levantarme, pero no podía. Ni siquiera podía respirar. Tuve un ataque de pánico ahí mismo, y supongo que me desmayé, porque no recuerdo nada más. Cuando desperté estaba en el hospital universitario de la UNAM, y mis padres ya estaban conmigo. Ambos lloraban, y comenzaron a preguntarme qué pensaba que estaba haciendo, ya que los llamaron para decirles que yo aparentemente, bueno, había intentado hacerme daño. Ustedes saben de qué tipo. Yo intenté explicarles que no había sido así, y les conté al instante todo lo que vi. El niño, la mujer del túnel, pero no me creyeron. No de inmediato al menos. Durante las próximas horas descubrí lo que había pasado, a ojos de los demás, al menos. Sucede que en las cámaras de seguridad se ve como yo empecé a conversar sola en el andén, y repentinamente me precipité a las vías y caminé hacia la oscuridad. Quienes se dieron cuenta de esto fueron las chicas del otro extremo del andén, que me escucharon a la distancia, hablando sola, y me estaban viendo de reojo. En cuanto me vieron saltar a las vías, salieron corriendo hacia la caseta de los operadores del metro, y les advirtieron de lo que hice. Ellos detuvieron al tren que venía en camino y fueron en mi ayuda. Me encontraron inconsciente, tumbada en medio de las vías. Como ya dije, en las cámaras de seguridad no apareció nadie más que yo, y dentro del túnel no vieron a otras personas. Hay una expresión que le escuché una vez a unos estudiantes de psicología que estaban bebiendo en un bar cerca de mi grupo, y que me pareció bastante graciosa en su momento. Sabré que me he vuelto loco cuando empiece a ver cosas que los demás no pueden ver. Omitiendo lo poco seria y profesional que es esa mentalidad, la verdad es que me empecé a preocupar. Pensé que me estaba volviendo loca, o que ya lo estaba. No sabía si lo que vi fue real o no, pero de algo sí estaba segura. Yo no quería hacerme daño, y no me cansé de repetírselo a mis padres y a todos los psicólogos y psiquiatras que llegaron a mi habitación los días siguientes. Todos me preguntaban por mi historial, por mis sentimientos, por las emociones que tenía y todas esas cosas. Algunos eran más directos y me preguntaron por qué quería terminar con todo. Y la verdad es que les admití que me sentía agobiada por mis quehaceres, pero insistí en que no quería quitarme la vida. Aunque también es cierto que no llegué a admitirle a ninguno que lo hice porque vi a un niño fantasma saltar a las vías. Me daba pánico la idea de ser diagnosticada con esquizofrenia y que me medicaran. Al final, y luego de muchas pruebas, llegaron a la conclusión de que tuve un episodio de amnesia global transitoria. O en otras palabras, no sabemos qué te pasó, pero sea como sea, ya estás bien. Y además, todos los exámenes psicológicos confirmaron lo que yo ya sabía, y es que yo no quería hacerme daño. Mis padres no estuvieron tan convencidos, pero con el tiempo logré que me creyeran. Logré que volvieran a confiar en mí. Nunca he tenido depresión, y nunca intenté, o he intentado atentar contra mí misma. Sin embargo, por momentos, cuando estoy sola y en silencio, he dudado sobre mi salud mental, o si acaso esos breves momentos de trance que viví en ese andén eran en realidad episodios psicóticos que casi me arrebatan la vida. Estuve con esas dudas durante muchos años, pero hoy estoy segura de que no estoy loca, y que algo en Metro Universidad casi me arrebató la vida. No sé quiénes eran esas chicas al otro lado del andén, pero ellas me salvaron. Evitaron que esa mujer y su hijo terminaran conmigo.
Y en cuanto a qué pudieron ser esas cosas que me engañaron para entrar al túnel, no tengo la más mínima idea. Les he contado esta historia a amigos de mucha confianza, pero ninguno tiene idea de qué pudo ser eso, pese a que ellos mismos han usado el metro de Ciudad de México durante años. Es un misterio para mí qué eran esas cosas. Un misterio que no pienso desvelar, ya que más nunca pisé esa estación. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Mi nombre es Octavio y vivo en Ciudad de México. La historia que quiero contarte me sucedió hace varios años, en el 2002, cuando recién me gradué de la universidad. Había encontrado un trabajo cerca de la estación Portales, y me tocaba recorrer la línea 2 del metro para poder llegar a mi casa. Era un viaje largo y cansado durante la noche, y aunque había otras opciones, el metro por aquel entonces era la opción más rápida para llegar al lugar donde vivía. Una noche, a principios de mayo, salí de una junta en extremo tardada en la oficina donde me emplearon. El jefe hablaba de nuevos proyectos, métricas, objetivos de nivel y quién sabe qué otras tonterías, con un aire de suficiencia que a mí y a mis compañeros nos tenía hartos. Pero era mi primer trabajo. Tenía solo 4 meses en él, y dependía del sueldo para vivir, ya que siempre fuimos mi abuela y yo, y ya era hora de que yo me encargara de todo. Fue horrible porque veíamos las horas pasar, y ese sujeto no detenía su charla hasta que de pronto, como si él no fuera el culpable de que siguiéramos ahí, se hizo el sorprendido al darse cuenta de que ya eran las 10 de la noche. En cuanto salimos de la oficina, se montó en su auto y se fue, sin preocuparse de que los otros no tuviéramos cómo volver a casa. Y luego de quejarnos en círculo de lo imbécil que era, empezamos a irnos. Aunque algunos compañeros se fueron juntos, yo era el único que usaba el metro. Llegué a la estación y bajé al andén, poniéndome en el extremo de la estación, con la esperanza de que llegara un vagón un poco más vacío. Estaba prácticamente solo, y yo estaba deseando con todas mis fuerzas dormir aunque fuese un par de estaciones. Al cabo de unos minutos llegó el tren, y algo raro pasó. Del vagón que se suponía que iba a abordar se bajó casi todo el mundo. Los otros vagones tenían cierto flujo de gente, pero en este apenas quedaban 2 personas. Me monté confiado, contento de no tener que irme de pie, y me senté de inmediato en un asiento de esquina, mirando hacia el resto del vagón. Las otras 2 personas iban dormidas, y yo apenas podía mantener los ojos abiertos, pero no me dormí de inmediato, ya que ciertas cosas extrañas comenzaron a pasar. Lo primero que noté, apenas sentarme, fue que el asiento estaba muy frío. Demasiado. Fue como sentarme sobre un bloque de hielo, y el aire en el vagón estaba helado. Asumí de inmediato que era porque iba vacío y el aire acondicionado estaba enfriando el lugar desde hace un tiempo, aunque recordé que se había bajado mucha gente. No tenía sentido que un vagón que acababa de vaciarse estuviera tan gélido. Sin embargo, intenté no darle importancia. Me acurruqué en mi asiento junto a la ventana y seguí viendo hacia el frente. 2 puestos más adelante estaba un hombre que se notaba que también había salido de su trabajo. Y un poco más lejos, otro chico más joven que imaginé que era estudiante. Iba pensando mis cosas, intentando ignorar que me sentía dentro de un congelador, cuando escuché un leve silbido que llamó mi atención. Miré hacia el frente y me fijé en si era alguno de los hombres que estaban ahí, o si quizá eran las bocinas, pero no logré encontrar el origen de ese suave y lento silbido que taladraba mis oídos. Era muy agudo y chillón, desagradable en todo sentido. Me levanté un poco para ver si acaso alguien estaba escondido detrás de un asiento y no lo había visto, pero no vi a nadie más. Recuerden esto porque es importante que entiendan que no había nadie en ese vagón salvo nosotros 3. De pronto vi al estudiante reaccionar. Se había despertado y se quedó mirando fijamente hacia el fondo del vagón.
Yo intenté ver lo que él veía, pero no había nada. Nada que yo pudiera ver al menos. Sin embargo, él se levantó de su asiento acelerado y salió corriendo hacia el hombre que dormía en su asiento. Lo despertó y lo escuché decirle: Don, levántese. El hombre se despertó, le dijo algo al oído, y este también se levantó de su asiento y se acercaron a la puerta. Me hicieron señas para que me bajara en la estación Nativitas, pero desconfié de ellos. No sabía si eso era una nueva modalidad de robo, si acaso era el plan de ellos asaltarme apenas me bajara del vagón. Así que me quedé en mi asiento y vi cómo las puertas se cerraban frente a ellos. Me arrepiento de no haberlo seguido, porque me hubiese ahorrado la experiencia más aterradora de mi vida. En cuanto me quedé solo en el vagón, el silbido comenzó nuevamente, más agudo y molesto que la vez anterior. Miré a mi alrededor, pero no logré encontrar nada, hasta que vi mi reflejo en el vidrio. De pronto y por un instante, vi a alguien caminar por el pasillo, rumbo al fondo del vagón. Me levanté del asiento temblando y el movimiento del metro casi me hizo caer, antes de que las luces se apagaran por un instante. Cuando volvieron a encenderse la vi, sentada en el fondo del vagón, una figura vestida con harapos grises, con la piel pálida, silbaba con fuerza y con la mirada fija en el piso del vagón. Nunca había tenido un ataque de pánico hasta ese momento. Sentí que me iba a dar un infarto. Me dolía el pecho, como si cada latido me fuera a romper las costillas. Apenas podía respirar, y la vista se me nubló, ya que sabía muy bien que nadie se había montado en el vagón luego de que ellos se bajaran. Entendí por qué la gente se bajó corriendo en portales, y ahora era yo el único que estaba ahí, atrapado con esa figura. La luz volvió a titilar, y la vi de pie. En un instante se había puesto de pie, y me miraba, sin dejar de silbar. El grito de terror que solté tendría que haber recorrido todos los vagones, pero nadie me escuchó, mientras caía al piso de la conmoción. Desde ahí, ese ser que se me acercaba con paso lento y decidido, parecía gigantesco, rozando el techo del vagón. Incluso daba la impresión de que tuviera que encorvarse para poder caminar. No recuerdo qué hacía yo. Supongo que me arrastraba lejos de ella, dirigiéndome a la puerta más cercana con la esperanza de bajarme en cuanto llegáramos a Villa de Cortés. Pero cuando el tren se detuvo, las puertas no se abrieron. La luz se apagó y la vi acercarse más a mí. Cerré mis ojos y me tapé los oídos, en un intento desesperado por bloquear mis pensamientos de lo que estaba pasando a mi alrededor. La escuché durante un par de minutos más, como si estuviera junto a mí. Y de pronto silencio. Silencio absoluto. Abrí un poco mis ojos, y la luz había regresado al vagón. Respiré profundo. Miré alrededor con miedo, y ya no sentí el mismo frío que antes. Todo había pasado, pero yo seguía temblando como loco. Me cambié de vagón corriendo en cuanto llegamos a la siguiente estación, sin saber qué había pasado. Llegué a casa esa noche, y mi abuela me esperaba con la cena, preocupada por mi tardanza. Le expliqué por qué había llegado tan tarde, y después de quejarnos de mi jefe y de lo irresponsable que era, ella se dio cuenta de que algo más me pasaba. Me conocía mejor que nadie, y no pude esconder lo que había visto. Ella me escuchó con atención, y después de un rato asintió lentamente con la cabeza, y me aseguró que aquello que vi era un ente de bajo astral. Yo me quedé con los ojos como platos, al no saber de qué me estaba hablando, así que me explicó con lujos de detalles a la mañana siguiente, que gracias a Dios era sábado y no tenía que trabajar. Verán, mi abuela es profundamente católica, pero combina su devoción con algunas creencias esotéricas. Y en este campo, los entes de bajo astral, como ella lo llamó, son espíritus malignos,
cuyas vibraciones, como ella les dice, van en torno al odio, el rencor y la ira. Su explicación fue que la gente de ese vagón y yo tuvimos la mala suerte de toparnos con una entidad de bajo astral, que llena de odio e ira, vaga por la tierra. Coincidencia o no, fue a parar a ese vagón, y yo estaba en el lugar y momento equivocados. Lo cierto es que el lunes tuve que ir al trabajo y regresarme en metro. Evité los vagones vacíos por un buen tiempo, pero al final no me volvió a pasar algo parecido. Después encontré un nuevo trabajo relacionado con mi carrera universitaria, y pude permitirme dejar de usar el transporte público al comprarme mi primer auto. Hoy en día soy un hombre feliz. Estoy casado, y mi abuela vive conmigo. Tiene 85 años y es la mujer más dulce que conozco. Es mi amiga, y es, junto a mi esposa, uno de los pilares más importantes de mi vida. Sin duda le estoy muy agradecido. Aprendí muchas cosas gracias a ella. Y esa mañana de sábado me enseñó que el mal existe en muchas formas, incluso en forma de espectros y entidades, de las que debemos cuidarnos.